Buenos días con todos, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos esta mañana y estar presente y compartir con todos los presentes algunas ideas, reflexiones y experiencias sobre lo que vivimos en este tema de vulnerabilidad. Y quisiera hacer una primera pregunta genérica a cada uno de ustedes de qué piensa la vulnerabilidad, qué sienten la vulnerabilidad, cómo viven esta vulnerabilidad. Y no sé si empezamos contigo, Ignacio, algunas ideas iniciales. Yo creo que si tuviera que decir la definición para mí, que no es la definición que quizás está en Google, es la conexión o la coherencia entre lo que sientes y cómo te muestras. Eso creo que es la vulnerabilidad para mí. Y creo que el hecho de no mostrarnos vulnerables muchas veces es hacernos trampa a nosotros mismos, ¿no? Bien. Yo creo que los humanos somos duales, ¿no? Y muchas veces, como dijo Jung, reprimimos ciertos sentimientos o ciertas sensaciones que justamente nos hacen vulnerables. Y poniéndole luz, en vez de seguirlas reprimiendo o dejándolas en la sombra, si le pones luz, las aceptas como parte de ti, en vez de reprimirlas. Y al hacer eso, entonces te haces más fuerte, en vez de seguirlas ocultando y seguir no siendo quien eres. Entonces, para mí la vulnerabilidad es aceptarte como eres, con tus luces y tus sombras, y aceptar también que no eres perfecto. Gracias, Jackie. Para mí la vulnerabilidad es primero que nada un juicio, una percepción que tiene uno sobre uno mismo en una particular circunstancia, sobre la posibilidad de sufrir alguna clase de daño por esa circunstancia en la que uno está habitando en ese momento. Creo que muchas personas tienen la tendencia natural a rehuir a esa circunstancia porque estar en un entorno o en un contexto de vulnerabilidad no es cómodo. Sin embargo, yo creo que el gran valor de hablar sobre la vulnerabilidad con espacios como este es hablar sobre todas las cosas buenas que pasan cuando uno se permite a sí mismo convivir con esa sensación de vulnerabilidad y entrar a terrenos en donde ocurre eso, porque también pasan muchas cosas buenas ahí. Jackie, ¿la vulnerabilidad es situacional? Yo creo que es situacional del contexto y de la persona. Eso es lo que yo pienso. Creo que como seres humanos estamos en un constante proceso evolutivo y eso nos lleva a siempre estar descubriendo verdades, mentiras, virtudes, fortalezas, debilidades, amenazas, y al hacer esa introspección nos permite poder identificar aquellos frentes que tenemos por desarrollar. Negarnos la oportunidad es negarnos el poder desarrollarnos en distintas perspectivas de la vida. Creo que es un tema que debemos hacer explícito en los distintos grupos que tenemos la oportunidad de poder comentarnos con sinceridad, honestidad, confianza, porque no le regalemos nuestra vulnerabilidad tampoco a todos. Siempre busquemos que ese círculo sea un círculo virtuoso que nos permita desarrollar ese proceso evolutivo, ¿no? Ser vulnerable para mí es permitirse, atreverse a ser la mejor versión de uno mismo. Y la mejor versión de uno mismo no necesariamente es perfecta, pero es. Y empecé mencionando que ser vulnerable es justamente ser, la palabra ser, que es diferente a hacer, es ser desde ti mismo, ¿no? Permitirte mostrar con transparencia quién eres, qué piensas, qué sientes, e ir aprendiendo juntos. Y tal vez dentro de 2 semanas mi descripción puede ser diferente, ¿no? Pero es lo que comparto ahora sobre lo que siento sobre vulnerabilidad, ¿no? Yo siento que la vulnerabilidad es como un espacio en el que uno va ingresando, en el que se siente incómodo, ¿no? Y bajo cierto riesgo, que va a depender mucho de la forma en que uno lo repele o lo transmite y se hace sentir cómodo con los demás. En la medida que más transparente se sienta que uno es vulnerable, yo creo que conecta más rápido también con las personas y con los medios y con quienes están alrededor, que fingiendo y escapando de ese espacio de riesgo en el que
vas a tener que pasar, ¿no? Y hay dos formas de llevarlo, lo llevas bien o lo llevas mal, incómodo o cómodo, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas experiencias en la vida en las que he sentido que es tu primera vez en hacer algo difícil y vas a pasar por ese trance y por ese trámite durante un rato y va a depender que tú te visualices al otro lado del camino qué quieres llevarte de ese espacio, ¿no? Quedar como que fuiste natural o quedar rígido y estático y que se te vea bien solo para que se te vea bien, ¿no? Quisiera preguntarles cómo ven la vulnerabilidad en las organizaciones. ¿La gente es vulnerable? ¿No es vulnerable? ¿Cómo afecta la performance de las personas que trabajan en la organización en relación de la mayor o menor vulnerabilidad? No sé si Jackie nos puedes compartir alguna experiencia o cuál es tu diagnóstico sobre el nivel de vulnerabilidad en las personas en la organización. Y yo creo que eso es un tema altamente cultural de cada organización. Yo creo que hay organizaciones que son mucho más permisivas con la exposición de las personas en entornos de vulnerabilidad y otras que son más represivas. Y yo creo que el espacio de la actividad empresarial donde más impacta una cultura de vulnerabilidad es en el espacio de la innovación, porque la innovación es un proceso de riesgos que los asumen los trabajadores de la empresa, los ejecutivos, aquel que lleva adelante el proyecto y que tiene una alta probabilidad de falla. Yo creo que una empresa que tiene una cultura que no convive bien con la vulnerabilidad, que no entiende que la persona que lleva adelante un proyecto se está exponiendo a sí misma también, probablemente está reprimiendo la innovación y el desarrollo empresarial. Diana, una reflexión sobre el tema. Bueno, a mí me ha tocado ver de cerca, tanto por mi rol de headhunter como mi rol de coach en empresas, que sobre todo los ingenieros, creo que acá hay muchos ingenieros o ingenieras, o que van a ser ingenieros o ingenieras, tienden a tener un sentido de control y de estructura bastante importante, que cuando se los saca de ese digamos, zona de confort, tienden a justamente sentirse vulnerables y querer volver a tener control. En la ingeniería, obviamente, tienes que tener un control sobre los procesos y sobre cómo poder producir a menor costo, pero lo que pasa, por ejemplo, en las minas o que pasa en empresas de ese tipo, que son un poquito más ingenieriles, es que las personas no han desarrollado mucho sus habilidades blandas, y creo que bueno que ahora Pablo habla de que ustedes sí están siendo bien desarrollados en ese sentido, porque después encontramos personas que son muy buenas haciendo ingeniería, pero que cuando ven que algo se sale de control, entonces sienten esa vulnerabilidad y no saben cómo manejarla. Entonces es importante, ahora las generaciones más jóvenes están ya trabajando esos temas, pero por ejemplo hablando de gente de 40 años en adelante o 35 años en adelante que trabajan ahora en estas empresas, vemos que les es muy difícil a veces comunicarse, a veces y sienten esta dificultad para poder ser vulnerables ante los demás, porque se sienten desprotegidos, sienten vergüenza, y esas son las cosas que poco a poco las nuevas generaciones creo que van a tener que cambiar. Gracias. Ignacio, tú que estás muy relacionado con los gerentes generales, ¿tú dirías que en el Perú el gerente general es una persona vulnerable? Yo creo que cada día más es una competencia que tiene que desarrollar, porque, como dijo Jackie, coincido que la cultura es muy importante, pero también el contexto. Entonces, para poder tener colaboradores o gente que trabaja para ti vulnerable, es importante que tú les brindes el contexto de lo que nosotros llamamos un espacio seguro. Entonces, cuando la persona entiende que está en un espacio seguro, no existen, creo yo, personas no vulnerables. Entonces, creo que es nuestra obligación como gerentes generales o dueños de empresa crear esos espacios seguros para la gente que trabaja con nosotros y colabora con nosotros, para que puedan ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? También. Pero no perder el foco que todos somos vulnerables, pero es bien difícil mostrarnos vulnerables en una situación que no es propensa a, ¿no? Esa es mi creencia. Gracias. José Luis, tu experiencia en HP en estos temas de vulnerabilidad con tu gente. Mira, la experiencia, nosotros somos una empresa de corte americano, de organización matricial, donde hay
casi todos los empleados le reportan a más de una persona a la vez, ¿no? O más de un gerente a la vez. Entonces se suele dar muchas oportunidades, ocasiones, en las que el estilo de un gerente versus el estilo de otro puede acomodar más a un grupo que a otro, ¿no? Y hacemos estas evaluaciones anuales del clima laboral y se va viendo, en verdad, que los gerentes que mejores calificaciones van obteniendo a lo largo de los años son aquellos que conectan mucho mejor con la población. No solamente que, por supuesto, que llegan a sus objetivos y fiscalizan que los controles de gastos y los presupuestos se están llevando bien, sino que además se da un espacio para conectar con su gente en el 1 a 1, ¿no? Y más o menos cada gerente tiene un reporte entre 7 a 12 personas y tratamos de darnos un espacio en el trimestre con cada persona y esos espacios que son 1 a 1 realmente son una apertura y compartir de vulnerabilidades, porque si la persona que está conversando conmigo quiere desarrollar su carrera en la compañía y quiere probar otra área en la que no lo vemos en este momento como experto ni preparado para, si no trae esta inquietud, nosotros tampoco no preparamos un plan para que se vaya preparando y se vaya canalizando su inquietud. Y puede frustrarse él, o puede ser una persona que no encaje en el mediano plazo y se vaya sin saber que sí podía haberlo hecho, ¿no? Porque no le dimos la oportunidad. Ser muy vulnerable, yo siento que también le abre las puertas a las personas para sus inquietudes, ¿no? Yo retaría que la gente trate de serlo y no se esconda detrás de fingir algo que no lo es, porque les cierra puertas, les cierra oportunidades que pueden estarse desarrollando solamente en su mente o a la hora de ir a dormir o en el ver a un compañero del trabajo que hace algo de un estilo que les gustaría a ustedes hacerlo o tener un logro en la compañía que a ustedes les gustaría también traerlo y está en un área en la que no lo van a poder hacer. Si no comparten esto con cierta vulnerabilidad en estas reuniones, va a quedar ahí encapsulado en su mente y no van a poder continuar desarrollándose. Nosotros acompañamos a las organizaciones en sus procesos de cambio de estrategia, cambio de tecnología, fusiones, adquisiciones, cambio de liderazgo, etc. Y cada día estoy más convencida que el cambio es posible si empieza por el cambio personal y si empieza por el cambio de quienes quienes lideran el proceso. Y, por ejemplo, si hablamos de vulnerabilidad, que es un clúster, eso se expresa a través de comportamientos específicos como la transparencia, la gestión de emociones y otros que han mencionado mis colegas. En relación a la transparencia, es importante la consistencia. Un ejemplo específico, ¿no? Si va a haber un cambio organizacional y uno de mis valores es la transparencia, es importante atreverse a comunicarlo. Y eso que suena tan lógico puede ser motivo de mucho análisis y discusión, cuando realmente es importante ser transparente en la acción. Esa consistencia fortalece la vulnerabilidad. Otro tema, me muero de miedo como gerente general, me muero de miedo de emprender este cambio. Tengo que hacerlo, pero me muero de miedo. Pero es absolutamente legítimo tener miedo. Si no tienes miedo, entonces ese cambio no es tan importante. Ten miedo y gestiona esa emoción y compártelo con tus reportes directos y veamos cómo podemos manejar esa emoción, porque si tú la sientes, seguramente la va a sentir toda la organización, ¿no? Y finalmente el tema de mujer. Cuando me tocó asumir el puesto de Country Manager en una consultoría internacional, la primera semana le pedí feedback, consejos, en realidad feed forward le llamamos cuando es consejo, a los que iban a hacer mis reportes directos y a mis colegas regionales en este esquema matricial. Y una de ellas, de la manera más auténtica y genuina posible, me dijo: Pilar, no seas tan femenina. Un consejo para tener éxito como country manager aquí en esta organización, siendo solamente 2 mujeres en ese puesto, es que seas bien macha, bien masculina. Habla fuerte, habla claro, porque es la única manera en que te van a respetar. Habla de números, no de emociones. Y yo decía, te agradezco mucho el consejo. Mi primera reunión era como meter un círculo en un cuadrado. Yo soy psicóloga y realmente me emociono. Entonces, fue difícil el proceso de adaptación hasta que un día, porque no fue el primer día, debo reconocer que fueron 3 meses de mucho escuchar, de mucho golpearme contra la pared, de mucho, hasta lágrimas me salieron. La mejor manera, digamos, de enfrentar con valentía estas situaciones
es siendo uno misma, ¿no? Y si mi feminidad era entendida como algo débil, de repente no era la organización para mí. Afortunadamente me quedé años porque encontré mi forma de ser fuertemente vulnerable, ¿no? Bueno, a ver, contextualicemos un poquito. Trabajo en Hermes, somos 3.700 trabajadores a nivel nacional en una industria de seguridad. Lo que administramos es riesgo, vulnerabilidades. Los clientes confían en nosotros para encargarnos sus valores. Parte de la cultura de la organización es tener una identificación clara de todos los puntos de riesgo para poder diseñar servicios y controles que nos den tranquilidad en las operaciones. Manejamos personal armado, el cual debe tener un desenvolvimiento muy profesional. Entonces, como que el contexto que le estoy explicando no facilita mucho la sinceridad al temor, a la incertidumbre, a las sensaciones que son humanas. Pero en mi experiencia, les debo decir, tengo 20 años en la compañía desarrollando línea de carrera como muchos de mis compañeros, y lo que hemos valorado es justamente la convocatoria cuando alguno de nosotros sentía temor, incertidumbre, sentía que tenía que intercambiar mucha información, sentía que tenía que convocar el respaldo del equipo de una manera más comprometida y leal cuando identificábamos un punto de riesgo. Y ese comportamiento es el que se valora muchísimo. Muy contrario a lo que en este contexto les puedo comentar, que tal vez el héroe, ahora que las películas de héroes están tan de moda, sea el invencible y el llamado a ser el líder. Creo que en nuestra empresa el que más intentó, el que más convocó, el que más opciones evaluó, el que falló, ha sido el llamado a desarrollar un liderazgo. El conocimiento todos lo vamos a tener. Finalmente, estudiamos y constantemente estamos expuestos a acumular conocimiento. El manejo humano, el manejo sincero, el ser honesto con uno mismo, para que mañana más tarde, cuando tengamos la oportunidad de convocar esfuerzos, la gente se identifique con todos los temores que todo el grupo tiene para realmente trabajar en un objetivo común, es indispensable. Hablar de vulnerabilidad en mi industria es difícil, pero es valorado y es lo que de alguna forma ha permitido que los líderes tengan un compromiso muy cercano con el personal en distintos frentes de la compañía. Jackie, vayamos más a la vena. ¿Cómo uno puede pedirle a sus colaboradores ser más vulnerables? ¿Tenemos el derecho a hacerlo? ¿Es un tema invasivo? ¿Estamos permitidos de hacerlo? ¿Es rol del gerente general exigir, desarrollar, fortalecer la vulnerabilidad de las personas? Yo pienso que el rol de un gerente en una empresa es crear una cultura que fomente que las personas por sí mismas entren en su terreno de vulnerabilidad. Nosotros muchas veces no vamos a saber cómo se siente la gente que trabaja con nosotros. No sabemos si una persona realizando una tarea particular se siente sumamente cómodo y la otra persona que está al costado haciendo lo mismo se siente sumamente vulnerable. Entonces, creo que como gerentes tenemos principalmente, como dije, la labor de crear la cultura que fomente que las personas pueden arriesgarse sin ser penalizadas y por lo tanto entrar en su terreno de vulnerabilidad. Y luego ya la parte de convencer o entablar un contacto con cada colaborador para que se arriesgue y saber cómo se siente es más un trabajo de un coaching o un mentoring del jefe directo de las personas que están en el contexto de manera directa con la persona. Eso es lo que pienso. Diana, tú que estás muy relacionado con el tema de headhunting y contratación de personal, ¿se puede percibir la vulnerabilidad, el grado, no sé si positivo, negativo, adecuado o no adecuado, de una persona en un proceso de colocación? Interesante tu pregunta porque muchas veces cuando la gente va a una entrevista, ¿no?, para una evaluación, desde ya se siente vulnerable porque se está siendo evaluado. Entonces ya vienen con cierta reserva, con cierta cautela. Y también depende mucho del entrevistador o
quien esté al frente, ya sea quien sea, darle ese espacio que hablabas de poderle dar un entorno seguro, un entorno amigable, ¿no? En el que pueda ser ella misma, esa persona. Muchas veces gente que entrevista, no solamente ya la gente muy conocedora del tema, es más canchera y da ese espacio. Pero muchas veces gente no está preparada para hacer entrevistas en las empresas. Y cuando entran las personas, cuando los entrevistan son un poco rígidos, son muy al grano, y las mismas personas les cuesta ser auténticos y no muestran lo mejor de ellos. Me ha pasado. Una vez me ha llamado un candidato a decirme, oye, ¿qué pasó? Porque yo lo veía... No, me ha dicho a la persona que te entrevistó que estuviste un poquito como soberbio. Me pareció raro porque tú no eres soberbio. Entonces, ¿qué hiciste en la entrevista que te dijeron que era soberbio? No, bueno, debo de reconocer que dije que yo no estaba buscando trabajo. O sea, como me puse un poco a la defensiva sin quererlo, ¿no? Creo que me sentí nervioso en algún momento y dije algo que quizás se haya visto así, pero tú sabes que yo no soy así. Entonces, lo que quiero ir con todo esto es que a la hora de las entrevistas o a la hora de que estamos buscando atraer a la persona a una organización o a evaluar si compete traerla a una organización, hay que conocerla más en profundidad y si no le damos ese espacio para sentirse más auténticos, no vamos a realmente conocer a la persona, ¿no? Aparte que podemos pedir referencias y podemos preguntar a otros, pero esa conversación one-on-one, uno a uno, que permite realmente profundizar más sobre las fortalezas o debilidades, las luces y sombras de las que hablaba, es importante, ¿no? Y creo que las personas, si se sienten acogidas, si se sienten que están hablando con alguien que respetan y le pueden dar a conocer ciertas cosas de sí mismas, sí se pueden soltar. A mí me llamó mucho la atención, enseñaba en la maestría y tenía 3 grupos de alumnos, tres secciones, cada uno como de 40 personas, total 120 personas aproximadamente, 90% gerentes de las empresas. Y le preguntaba cuántos de ellos contrataba personal y todos levantaron la mano. Y les pregunté, ¿y cuántos de ustedes han sido formados para poder hacer entrevistas de contratación? Y creo que 3 o 4 levantaron la mano. Es una irresponsabilidad gigantesca. Exactamente. Y eso es una de las cosas que creo que tenemos que tener más conciencia, ¿no? En todas las empresas. Algunas sí tienen toda una metodología y lo tienen más estructurado, pero creo que inclusive es un deber humano de poder darle la oportunidad que corresponde al otro sin tener prejuicios, ¿no? Y tampoco muchas veces lo que pasa es que si hay un grupo de gente, terminas contratando a alguien parecido a ti, porque te cae bien, o sea, inconscientemente, no es que, ¿no? Entonces, y de repente no necesitas justamente a alguien igual que tú, necesitas a alguien con quien poder pimponear ideas y tal. Entonces, definitivamente es un tema y justamente estamos haciendo unos videos con mi socio sobre tips y uno de esos va a ser justamente formar a gente para saber hacer buenas entrevistas. Creo que es importante y creo que hasta en las universidades podrían enseñarse para que ya vayan formados en eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Nacho, en este sentido, para poder ser coach o poder ayudar a las personas o desarrollar a las personas, es un proceso de formación, es un tema de se me ocurre, soy creativo, original. ¿Hay un proceso de formación en estos temas? Yo creo que lo importante es entender, como dijo Pilar, es quién estás siendo tú frente a determinadas situaciones, ¿no? Si yo soy de una forma con mis amigos y soy de otra forma en el trabajo y soy de otra forma en mi vida familiar, no estás siendo coherente o consistente con quién eres. Y esa conexión de quién estoy siendo, que es bien distinto a qué estoy haciendo, ¿no? Es lo que tienes que trabajar. ¿Quién estoy siendo yo quizá en esta mesa? ¿Quién estoy siendo cuando voy al trabajo o cuando estoy con mi familia? Porque a mí me pasa, obviamente, muchas veces es bien agotador ser personas distintas en distintos roles, ¿no? Y ser vulnerable es conectarte con quién estás siendo, ¿no? ¿Quién
quién eres realmente. Es bien difícil ser varias personas, ¿no? Y al final, al final de cuentas, el sol siempre va a salir. Entonces, por eso vuelvo a insistir con el tema de podemos hacernos trampa, pero por un tiempo. Entonces, es un proceso y nosotros en nuestros roles creo que es algo que tenemos que trabajarlo, pero también creo que es bien importante de nuestros roles ser consistentes. La famosa frase de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y creo que empieza por casa. Entonces, si quieres tener una cultura en tu empresa, quieres crear esos espacios seguros, tú tienes que ser así. Y la palabra ser es bien importante dentro de esto que tú decías, ¿no? De construir esta cultura de vulnerabilidad. Quiero preguntarle al lado derecho de los panelistas, ya un poco, saliéndonos un poquito de la parte que algunos podrían decir que es un poco romántica e ir directamente a la vena, que es la parte de accountability. ¿Hay alguna forma de relacionar? ¿Ustedes creen, perciben, creo que no hay estudios al respecto que yo conozca por lo menos, de que, digamos, aquellas personas que son más vulnerables tienen una mayor contribución dentro de la organización? Las personas que son más sensibles a identificar sus vulnerabilidades, creo yo que son más comprometidas a lo que es un plan de acción. Entonces, lo que tú buscas en el accountability justamente es tomar responsabilidad de los resultados de las gestiones que estás enrumbando. Entonces, esa sensibilidad, el asumir tus vulnerabilidades, creo que te lleva a poder, cualquier obstáculo que se te vaya presentando, ser muy consciente de lo que puedes y de lo que no puedes y en qué momento convocas ayuda. Creo que sí tiene una relación. Desde mi punto de vista, es más, en la empresa hemos tratado de estructurar que las evaluaciones de desempeño partan de una autoevaluación de competencias y objetivos. Te das cuenta que en competencias estás viendo la persona y en objetivos ya estás viendo los resultados de la gestión. Entonces, de alguna manera creemos que tiene una vinculación y esta conversación sincera cuando haces tu autoevaluación y vas donde tu jefe y hablas de ambos aspectos, intercambiando puntos de vista, pero que parten de la autoevaluación, es un proceso muy rico que venimos desempeñando en la empresa. Lo veo similar como un proceso, ¿no? La vulnerabilidad es un trayecto, un recorrido, es un proceso de cambio, es una transición. Entonces uno va evolucionando, avanzando, puede retroceder, puede seguir avanzando, aprendiendo de otros y a cada uno de nosotros y a cada cliente, a cada persona le funciona una forma diferente de gestionarlo. ¿A qué me refiero? Hay muchas iniciativas, porque no hay mucha literatura, porque vamos haciendo camino al andar y en función a lo que aprendemos y lo compartimos todos, crecemos. Creo que eso es vulnerabilidad. Un ejemplo, algo que concretamente me está dando resultados o le está dando resultados a nuestros clientes, es el proceso justamente de gestión del desempeño, del feedback, del coaching y del feed forward. El desafío que le planteamos juntos, porque es una co-creación con el gerente, con el líder, ¿y qué tal si compartes los resultados de tu evaluación 360 grados, esta evaluación integradora, con tu equipo? Primero le agradeces y luego le compartes tu vulnerabilidad o tus zonas en las que se necesita trabajar, porque no lo vas a hacer solo. Como decía Pablo al inicio, ninguno de nosotros va a poder solo gestionar su vulnerabilidad. Es importante hacerlo juntos. Y para ello poner encima de la mesa la foto que tengo, resultado de la evaluación, inclusive de mis clientes, es un súper paso valiente. Me atrevo a compartir, pero no solamente para que quede ahí, sino te pido tu ayuda para que me vayas diciendo cómo voy en mi plan. Te comparto mi foto y te comparto mi plan. Y vamos juntos. Tú eres mi socio para yo ser una mejor persona, para impactar positivamente en el equipo, para impactar en la organización. Y voy a ser genuino, quiero compartirte mi siguiente paso. Quiero de ser gerente de esta línea a ser gerente de la subsidiaria. Vamos juntos. Y
a los clientes, a los que he visto en acción hacerlo, les ha ido súper bien porque humaniza un poco el rol. Su gente lo ve distinto y hasta lo convierten como, bueno, el desafío no es solamente de él, es un desafío nuestro. Y poco a poco todos van empezando a hacer lo mismo. Es un círculo virtuoso, es un proceso. No es de la noche a la mañana, decido ser vulnerable y soy. No, es un proceso con idas y venidas y necesitamos mucho apoyarnos entre nosotros. Gracias. José Luis. Mira, yo creo que si partimos de la idea que veníamos escuchando y compartiendo, ¿no? La vulnerabilidad te permite conectarte mejor con la gente. En el sistema comercial de las empresas, los vendedores van desarrollando ciertas destrezas justamente que permiten que la empresa se comunique y se conecte mejor con algunos sectores de negocio en el mercado, ¿no? Yo sí diría que la accountability se relaciona de una manera, porque lo he visto y lo he vivido en la compañía, que hay personas mejor preparadas para conectar con el interior del país, con sectores de pymes, sectores de cajas, con diferentes tipos o grupos de clientes en el mercado, por su habilidad de entender humanamente qué es lo que más le duele a ese cliente, ¿no? Y abrir esa puerta de qué es lo que te duele para que yo como consultor te pueda ayudar y confíes en mí. No puede ser porque tú eres Dios y lo sabes todo y vienes y te sientas porque tienes estos galones y ya ganaste mucho el mercado. Tiene que ser conectando humanamente con ese cliente y desde el consultor hacia él, ¿no? Primero abrirse uno como empresa para que la persona o el cliente abra su vulnerabilidad de problemas y empiecen a partir de ahí a abrirse oportunidades para los dos, para él de mejorar su proceso, desarrollo, compañía y crecer profesionalmente en su empresa porque va a tener un mejor proyecto, y para la parte comercial o para este lado de la empresa a un vendedor que es más confiable y más accountable en ese espacio de clientes en el mercado porque lo está demostrando conectándose mejor con ellos, ¿no? Entonces, a tu pregunta de accountability hacia vulnerabilidad, yo creo que una cosa premia inclusive a la otra, ¿no? Y vas reconociendo a la gente. Si vamos a tener un gran proyecto en el sector público, ya sé quiénes realmente conectan más rápido con algunos sectores del sector público para jalar justamente a esas personas para ese proyecto y hacer un team y que traten ellos de armar una interesante propuesta que sea muy completa y genere valor para el cliente y valor para la compañía, ¿no? Pero buscando justamente cómo se conecta mejor esta vulnerabilidad con el accountability, ¿no? Yo considero que de todas maneras la vulnerabilidad tampoco es un tema que haya que ir pues, compartiéndolo abiertamente por todos lados. Siento que sí es un tema privado, que en el espacio de uno a uno gerente-reporte, una empresa puede empezar a desarrollar una práctica de cómo empezar a abrir puertas, pero uno a uno, ¿no? No propondría, no se me ocurriría hacer esto en un espacio tan abierto, sino más bien en guardar la reserva de esas inquietudes, de esos temores, en esa relación jefe-reporte y empezar a trabajarla entre ellos. De tal manera que el reporte con sus pares, después en el almuerzo, después en cualquier otro momento, en el pasillo de la oficina, diga, oye, mira, me están empezando a ayudar y a buscar un camino para intereses que yo tengo. ¿Y cómo sucedió eso? Ah, porque mi jefe me abrió, yo voy a pedir a mi jefe también un espacio. Y la gente se empieza a contagiar de cómo subir a pedir el espacio y romper esa vulnerabilidad y esa estructura tan rígida del jefe y el reporte, y que normalmente viene de arriba abajo, para que empiece a ser de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que las empresas que abren ese camino y esas oportunidades crecen más rápido y son más transparentes consigo mismas, ¿no? Cuando dan la oportunidad de abajo a arriba a tocar la puerta y que no hayan puertas para buscar al gerente un espacio y confesarle, oye, tengo este interés, ¿no? No solamente estructurado de arriba hacia abajo una vez al año, 2 veces al año, sino de manera más coloquial, ¿no? Pero siempre uno a uno, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Pilar, aquí hay una pregunta para ti, para la señorita Pilar, la psicóloga del grupo. ¿Qué patrones de personalidad influyen en la vulnerabilidad? Qué difícil. Uy. Creo que en relación a la vulnerabilidad como concepto, la persona que ha hecho esa pregunta ha dado en el clavo que la clave es aterrizarlo en comportamientos. Es importante a nivel personal y a nivel organizacional poder aterrizar la vulnerabilidad en aquellos patrones de comportamiento, y estoy hablando de comportamiento como una expresión de la personalidad, pero más allá, digamos que
poner en acciones el ser. Teniendo como punto de partida el trabajo individual y personal sobre quién soy, qué me quita el sueño, cuáles son mis valores, cómo yo despliego mi ser, qué me motiva, y llevándolo al mundo organizacional, es supremamente importante aterrizar en cuáles son los comportamientos estratégicamente deseados o altamente buscados en esta organización, que finalmente se expresa en lo que comúnmente llamamos como cultura, ¿no? La gestión de la cultura organizacional. Cultura es la expresión de cómo se hacen las cosas aquí y parte de cómo somos y qué hacemos las personas. Entonces, es clave poder compartir y socializar cuáles son los comportamientos que aquí en esta organización son buscados intencionalmente, ¿no? Si hablamos de transparencia, estamos hablando de colocar encima de la mesa la información y no tener agenda oculta. Esto evitaría tantos temas de corrupción, ¿verdad? Si estamos hablando de ser genuinos, entonces se trata de expresar nuestra opinión con compromiso y que la otra persona lo asuma como algo relacionado con la acción y no como algo personal. Es decir, poder expresar de manera honesta algún comentario o alguna acción inadecuada, pero con el fin y compromiso de mejorar, sin que sea tomado como algo personal. Yo creo firmemente que sí podemos gestionar vulnerabilidad si es que lo conectamos con comportamientos específicos de la cultura estratégicamente deseada que queremos y reforzamos positivamente. Ahora, yendo al lado personal, y este es un tema enorme, pero la cultura expresa un propósito organizacional y si ese propósito está conectado con mi propio propósito y sentido de vida, entonces voy a ir a trabajar absolutamente bien, consistente, balanceado, armonioso, y mis propios rasgos de personalidad o mi propio perfil va a poder fluir adecuadamente, digamos, ¿no? sin contratiempos o dificultades personales. ¿Cómo influye la vulnerabilidad en una situación de crisis en una organización? Influye de manera muy positiva. La vulnerabilidad te genera un sentido de alerta. Cuando uno tiene una crisis, lo último que tiene que hacer es ser impetuoso. Lo que tiene que hacer es muy analítico, muy frío. Empezar a generar en las alertas que se generan en una situación de crisis una hipótesis, un plan de acción, una validación de los hechos, pero invocar mucha racionalidad. Lo último que queremos en crisis es simplemente actuar sin medir consecuencias, porque lo que podrías hacer es incluso elevar la temperatura de la crisis, vincularte con las personas de los campos que se requieren a nivel de especialización. Eso es muy importante en las organizaciones. Y lo repetimos creo que varios de nosotros. Uno solo no consigue nada. Equipos donde te complementes en estilos, en conocimientos, en alcances, son sumamente importante activarlos en momentos de crisis. Y tener la sensibilidad que te genera la vulnerabilidad es sumamente importante para generar un diagnóstico adecuado y una acción y un enfoque de esfuerzos nuevamente, ¿no? Gracias. Jackie, preguntan, ¿los problemas de vulnerabilidad se dan frente a una mala comunicación en la empresa? Pueden darse definitivamente, ¿no? Yo creo que una mala comunicación genera problemas mayores e innecesarios de lo que deberían haber. Por lo tanto, eso es particularmente dañino para una persona que está usando su vulnerabilidad como espacio de crecimiento. O sea, imagínate que alguien decide hacer un proyecto, toma una iniciativa, se siente incómodo, se siente vulnerable, pero dice, bueno, estoy dando mi paso adelante, algo bueno sabrá de esto, y por una mala comunicación termina pagando pato pues tremendamente cuando no debió haber sido así. Entonces, yo creo que los problemas de comunicación, si lo asociamos a este fenómeno de vulnerabilidad y que la gente está tomando riesgos y entrando en terreno de la vulnerabilidad,
justamente podría llevar desincentivando esta dinámica que yo creo que es tan constructiva para la empresa. Diana, Mira, es que la vulnerabilidad para mí es parte del ser humano. Y mientras vivamos vamos a ser seres humanos. O sea que la vulnerabilidad está ahí, no es que no esté, es que la tapamos. Tapamos el sol con un dedo y justamente todo este panel se trata de definir, entre nuestras distintas entendimientos de lo que es, definir qué cosa es para que tengamos más claro eso y poderla, como dije, ponerle la luz, no taparla. Porque solamente poniéndole la luz vamos a poder trabajar con ella y trabajando con ella vamos a poder seguir creciendo. Entonces, si la pregunta es poder mantener la vulnerabilidad, creo que esa fue. constante. Constante es que no podemos ser no vulnerables, somos vulnerables. Lo que pasa es que no queremos verlo. Y a medida que no lo queramos ver, vamos a estar trabajando en contra, justamente poniéndonos a la defensiva y no ser mejores personas, no crecer en eso que nos da miedos. Y cuando uno crece, uno aprende, uno tiene un aprendizaje cuando sale de su zona de confort. No hay aprendizaje si no sales de tu zona de confort. Entonces, tienes que ser vulnerable para poder sobrepasar tus miedos y salir de esa zona de confort. Después habrán otras zonas que te dan miedo, pero ya aprendiste algo. Esa es la vida. Mientras seamos humanos, mientras vivamos, somos vulnerables y hay que aceptarlo y hay que verlo y simplemente la idea es convivir con ello y saber que no somos perfectos. Para mí es eso, ¿no? Nacho, lo siento por la pregunta. Siempre te dije, quise hablar con mi jefe de un tema personal, de un problema personal. Y mi jefe me respondió, este no es un tema de la empresa. ¿Faltó vulnerabilidad? Buena pregunta. Yo creo que hoy las organizaciones, más que nunca, no están separando a la persona del trabajador. Y como dice Diana, somos humanos, somos personas. Y lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros roles quizás es entender más que hay una generación que viene, que está mucho más conectada con el ser, está mucho más conectada y esta idea de que los millennials, caracterizarlos de alguna forma, a mí me gusta decir que los millennials están sacando de la zona de confort a las empresas. ¿Y por qué lo digo eso? Lo digo porque antes era muy cómodo para las empresas tener una persona que entraba en un puesto y se retiraba en ese puesto. Y hoy es realmente incómodo para las empresas cumplir con las exigencias o las expectativas o las demandas de un millennial, ¿no? O de esta nueva generación que está trabajando hoy en las empresas. Y yo creo que faltó vulnerabilidad o no, coincido 100% con Diana, nosotros somos vulnerables. Desde el momento que entendemos que no somos dueños de nuestro próximo segundo, es que somos vulnerables. Lo que diría es que su jefe le faltó mostrarse quizá más compasivo, más empático, no vulnerable. Gracias. Que hay una pregunta que no sé quién la quiere contestar, yo no. ¿Consideran que es una ventaja la vulnerabilidad en la relación entre la empresa privada con el sector público? ¿Todos pasan? A ver, yo lo tomo. Voy a ser más vulnerable todavía. A ver, como empresa, desde el lado privado, nosotros atendemos al sector público, ¿no? Los visitamos, los acompañamos en proyectos de tecnología, somos una empresa que desarrolla herramientas de cómputo de impresión para la vida, para mejorar la vida, las casas, en todo lugar, en todo el mundo, ¿no? Entonces, el Perú no está ajeno a esto, nos toca sentarnos con el sector público, sí, y tratamos de llevar la conversación muy de la mano partiendo de la necesidad que tiene un cliente específico para mejorar los servicios que le prestan a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? O sea, si uno va a la RENIEC, espera que el DNI esté listo en horas o al día siguiente, ¿no? Una partida de matrimonio, una partida de nacimiento, cosas por el estilo. Todo esto son, en el fondo, es una serie de
pasos tecnológicos que han sucedido para que ahora sea mucho más rápido y ágil estos servicios para los ciudadanos. Entonces, esos son los problemas que ellos tienen. ¿Cómo pueden mejorar los servicios para los ciudadanos en menor tiempo, en menor costo y más productivo? Entonces, si nosotros traemos experiencias donde ellos se sienten vulnerables y conectados en, a mí me gustaría llegar a ese servicio como lo tiene Colombia, como lo tienen en Chile, lo tienen en Argentina o en otro lado, y nosotros lo hemos practicado en otro sitio o en una provincia y lo traemos a Lima, entonces esa conexión del sector público o privado se establece, es buena, es sana y de principio a fin se puede llevar a un buen término, ¿no? Entonces yo no siento que haya, más bien yo diría, la vulnerabilidad en la medida que el sector público la muestre, va a permitir que los expertos puedan acomodar soluciones para cubrir esa expectativa y mejorar los servicios para nosotros los ciudadanos, ¿no? Que al final del día de eso se trata, ¿no? Sí se puede utilizar y es bueno, ¿verdad? ¿Nos podría contar cada uno de ustedes un ejemplo de vulnerabilidad personal? Y mientras van pensando esa pregunta o esa respuesta, la otra pregunta es ¿qué recomendaciones nos podrían dar a nosotros como estudiantes para ser mejores personas siendo más vulnerables? Bueno, yendo en la línea de la pregunta, sobre todo una recomendación para estudiantes, para gente joven que va a estar pronto, claro, dejando de lado un poco la empresa, sino centrándonos en la persona. A mí me dijo una vez un profesor que si yo me siento cómodo haciendo lo que estoy haciendo, entonces no estoy aprendiendo nada. Y por lo tanto me voy a quedar estancado ahí. El proceso de crecer en la vida implica hacer cada vez más cosas nuevas. Y eso significa salir de la trinchera donde uno no es vulnerable para entrar en un territorio en donde uno se siente vulnerable. Hace un ratito, ante una pregunta de Pablo, yo mencioné que para mí la vulnerabilidad es personal y situacional. Es decir, hay cosas en donde yo puedo no sentirme vulnerable, pero tal vez alguien que me mire de afuera y dice, wow, qué arriesgado, Jackie, ¿cómo hace eso? Pero yo me siento totalmente cómodo. Y puede ser al revés también, que yo me estoy muriendo de miedo de hacer algo que para otro le parece pues absolutamente normal. Entonces, y yo creo que en la vida es bueno tomar riesgos controlados, no hay que ser tampoco temerario, no hay que llevar la vulnerabilidad al extremo, pero la habilidad que yo creo que la gente debe desarrollar no es la vulnerabilidad, sino es la tolerancia a la vulnerabilidad, la tolerancia al disconfort, a la ansiedad de estar en una situación en donde uno se siente a sí mismo vulnerable. Por ejemplo, un ascenso en un trabajo. Uno es muy bueno haciendo su trabajo, no se siente vulnerable, todo el mundo lo considera que es muy bueno, hasta que un día llega el ascenso. En ese momento, a todos los que hemos pasado por eso, seguramente sentimos algo de temor porque estamos entrando en un terreno de incertidumbre. Sin embargo, es lo que la mayoría de nosotros quisiera. Lo importante que yo quisiera decirles sobre eso es que esa percepción de vulnerabilidad en esta nueva situación no se queda así por siempre. Es algo que termina asentándose, uno termina aprendiendo, termina desarrollando en la situación las habilidades que no tiene o que uno pensó que no tenía y finalmente termina, digamos que perdiendo la vulnerabilidad y ganando solvencia y ganando confort y se prepara para el siguiente paso en donde nuevamente saldremos de esta nueva trinchera para entrar a un nuevo espacio en donde necesitaremos convivir con nuestra vulnerabilidad para seguir progresando. Jackie, la vulnerabilidad, ¿cuál es el límite de la vulnerabilidad? O de ser vulnerable. ¿Tiene límite? Y yo creo que eso lo tiene que decidir cada uno, pero yo sí creo que uno debe medir sus riesgos, ¿no? O sea, ser vulnerable significa tener la posibilidad de sufrir cierta clase de daño. Entonces, hay que asumir ciertos riesgos, pero ciertos riesgos yo no le recomendaría a la gente que sea totalmente osada, más allá de lo que uno cree que vale la pena, ¿no? Gracias. Diana, ¿qué recomendaciones le darías para ser mejor persona en relación al tema de vulnerabilidad? Mira, yo no quiero dar muchas recomendaciones porque cada uno es como es y es un mundo distinto, pero lo que sí puedo hablar, que hiciste tú la pregunta y la dejo para que otros también si quieren contestarla, es sobre un ejemplo que me pasó a mí personalmente sobre el tema de la vulnerabilidad y justo le estaba comentando acá
a los amigos antes de venir, yo justamente entré en el coaching, yo soy coach, porque yo quería tratar ese tema. Porque, digamos mi papá murió cuando yo tenía 4 años, dejó 5 hijos con mi mamá, viuda, y la verdad es que tener una buena situación, porque mi papá era un gerente importante en una empresa, pero era un empleado, no era rico, terminamos teniendo totalmente otra situación y mi futuro era muy incierto. Y también mi mamá con 5 hijos, como comprenderán. Entonces, lo que creo que funcionó mejor para mí, que creo que cada uno tiene que verlo, es que por más dificultades que tengas, tú hayas sido muy querido y muy valorado. Si tu mamá, tu papá, cuando estuvieron el poco tiempo o el mucho tiempo te han dicho que tú te mereces realmente lo mejor, que tú puedes ser la mejor persona, la mejor versión, si tú eres, tú vas a llevar esa autoestima toda la vida. Y cuando te sientas vulnerable, te vas a agarrar de eso. Si a un niñito le dicen todo el día eres un fracasado, nunca vas a servir para nada, le pegan, y esto por más buenas intenciones que tengan, cuando se siente vulnerable, pues es un mundo para él. Entonces, mi situación personal es que justamente yo siempre he tenido muy buena autoestima, gracias a que mi mamá siempre me dijo que era lo máximo. Felizmente, gracias mamá, ya no está. Pero sí me he sentido muy vulnerable económicamente, ¿no? De carencia económica, no de afectos. Entonces yo trataba de controlar al máximo, que no me falte, ¿no? En toda mi vida he sido muy independiente, desde los 17 años yo soy autosostenible. Me fui a vivir afuera, así, con una beca, lo que quieras, pero autosostenible. Y entonces, para mí, me costaba muchas veces yo intimidaba a la gente, porque soy grandota, porque, etcétera, soy bastante directa, es mi forma de ser, los ancestros alemanes, no sé, haber estudiado en Estados Unidos, soy una persona súper directa. Entonces yo veía que en este mundo cultural del Perú, acá tienes que darle 80 vueltas para decirle algo para que se sientan cómodas la gente muchas veces, y eso me chocaba. Entonces yo dije, oye, ¿qué está pasando? Y trabajé el tema, me di cuenta que realmente tenía que seguir siendo yo, no puedo cambiar, ser auténtica como tú decías, ¿no? Pero al mismo tiempo ser un poquito más vulnerable, darme cuenta que también tengo mis vulnerabilidades, no siempre ponerme a la defensiva porque no puedo ser carente, o sea, tengo que cuidar no tener carencias. Sí, siempre tendré carencias, pero muchas veces el instinto, ¿no? Ese instinto, ese cerebro reptiliano que tenemos, cree que va a venir un tigre y te va a comer, cuando una carencia puede ser pues que no puedas comer hoy día algo muy rico, no sé, ¿no? Entonces, ser consciente, tener mucha conciencia, yo diría, de que lo que trabajé y lo que al final, si pudiera dar alguna sugerencia, es que se conozcan mucho a sí mismos, vean qué los hace sentir vulnerables y trabajar mucho en su autoestima, porque si ustedes tienen autoestima, realmente todo lo que se pueda venir va a poder ser superado. Si ustedes no tienen la autoestima, sienten vergüenza o lo que fuera, eso es lo que tienen que trabajar. Porque ya cuando vengan las vulnerabilidades van a haber visto que a través de su trayectoria en la vida han salido adelante, por más de que hayan habido problemas. Y eso los va a ayudar cuando tengan miedos o vulnerabilidades. Eso es lo que podría decir. Gracias, Ignacio. ¿Algo que quieras compartir? También una experiencia personal. La semana pasada falleció mi abuelo, que yo quería mucho, y para hacerla corta, durante el entierro, yo lo veía a mi hermano con sus 3 hijas, estaba llorando y lloraba, ¿no? Y lo veía a mi padre, yo soy muy parecido a mi padre, estaba perfecto él, el mayor, el que sostiene toda la familia, al lado de mi abuela, y yo estaba igual que mi padre, ¿no? Y mi suegra después le comenta, como las suegras, ¿no? Le comenta a mi madre y dice, Nacho, una roca, como siempre. Y mi madre me comenta eso y yo cuando estaba volviendo decía, pero ese no soy yo en realidad, ¿no? Si alguien que trabaja conmigo me conoce, yo no soy una roca en realidad, no soy ese, ¿no? Y cuando venía para acá y pensando el tema de vulnerabilidad, decía, ¿qué voy a hablar si tuve la oportunidad de ser vulnerable la semana pasada y me mostré como no soy? Y creo que
hay una frase que me gusta mucho que es que lo perfecto muchas veces es enemigo de lo bueno. Y para mí es bien importante tomar conciencia de las cosas que te pasan. Puedes actuar bien o mal, pero si eres consciente de lo que te sucedió, ya creo que es un avance enorme. Y consciente con ese C, que es bien distinto de con C, ¿no? Es internalizar lo que te está pasando. Y de vuelta, puedes mostrarte o no vulnerable, pero creo que el primer paso es que tienes que ser consciente de la situación. Así que, así como una experiencia personal de no haber sido vulnerable. Y me arrepiento porque ahora no le voy a dar explicaciones a mi suegra, pero no soy la persona que dice mi suegra que soy, pero sí fue la imagen que di en ese momento. Gracias, Nacho. José Luis. A ver, yo iba a ir por el lado de la recomendación también. Nosotros tenemos un programa en la compañía que adoptamos a becarios, a practicantes, y desde séptimo, octavo ciclo hacemos que nos acompañen durante sus prácticas preprofesionales y luego pasen a las profesionales. Y en la medida en que se van abriendo espacios en la compañía, porque las personas que están en HP más jóvenes van creciendo de manera lateral, van adoptando mayores responsabilidades, se van haciendo espacios también para los practicantes. Tenemos una cultura muy bonita y la compartimos con el resto de organizaciones de HP en el mundo, en la que tratamos de formar a la gente desde muy abajo, ¿no? desde sus primeros pasos laborales y profesionales. Y hasta muchos de los gerentes regionales de HP fuera de Lima, fuera de Perú, son peruanos, ¿no? Que nosotros hemos ido exportando a estos muchachos. Entonces yo lo que les recomendaría es que siempre, primero que nada, sean honestos con ustedes mismos, como lo decían, en cuanto a sus capacidades, sus competencias y sus debilidades. Y sobre todo en las últimas, ¿no? No las escondan, fortalezcanlas, estudien, capacítense en aquello que ustedes naturalmente no se sienten cómodos. Probablemente sea bueno que no sean expertos, no traten de hacerlo, no se vuelvan expertos en aquello que no son cómodos, sino en aquello que les facilita mejor el día a día, ¿no? Y por último, traten, lo que nosotros buscamos en las personas jóvenes es que desde el principio sean totalmente confiables para nosotros, ¿no? El tema de accountability. Y sabemos que hay mucho por conocer y hay mucho por aprender en las primeras etapas, en los primeros 4 o 5 años después de que uno sale de la universidad. Y no pretendemos que nadie venga listo para todo a una compañía como la nuestra, pero sí tenemos todas las herramientas para que se puedan canalizar y aprender, y lo que les pedimos es que se vuelvan personas confiables, ¿no? Que su palabra sea consistente con los actos desde el primer día, ¿no? Solo así vamos a poder en verdad tener una buena relación y crecer juntos, que es lo que tratamos de hacer para mejorar nuestro país, ¿no? Gracias. Pilar. En la cocina tenemos una pizarra de vidrio y en la parte de arriba hay una notita de mamá. Yo soy la mamá hacia mis hijos y dice algo así como: no permitas que nadie sea más exigente que ti mismo. Y este es un consejo que me permito compartirlo con ustedes. Mis hijos ya acabaron la universidad y están acabando el colegio, entonces por mi trabajo tengo muy poquito tiempo y trato de transmitir todo lo que voy aprendiendo, y es eso, ¿no? Que nadie sea más exigente contigo mismo que tú mismo. Y si necesitas ayuda, si hay algo que no entiendes, si hay algo que te da miedo, levanta la mano, busca a tu profesor, compártelo con tus colegas, busca a aquella persona en la que confías, habla en casa y no dejes de enfrentarlo. Creo que esa es la mejor manera. Y lo otro es que, pues, con la misma rapidez con la que aprendes, identifica rápidamente cuando ya eso necesita un nuevo aprendizaje, porque el mundo está cambiando muy rápido, los millennials nos están retando todo el tiempo, y pues no dejes de ser tú un agente de cambio. Es la recomendación que daría. La experiencia personal es la siguiente ronda, ¿verdad? Bueno, mi recomendación, ya sumándome a todos los valiosos comentarios que les han dado, es que a veces cuando somos jóvenes
y creo que a veces también cuando somos adultos, no valoramos una conversación sincera. Consideramos que a veces una crítica o la observación de algunos comportamientos que tenemos y que no son los adecuados es una conversación incómoda que buscamos rápidamente cortar o rechazar. Empezamos con la interacción con nuestros padres cuando tratan de corregirnos. Yo ahora como madre tengo un rol con mis hijos en una etapa de constante entrega de información, retroalimentación, para generar reflexión, y es incómodo. O sea, lo que quieres es ya termina porque ya me tengo que ir. Y yo les digo, no, sentémonos, o sea, abordemos el tema, porque quien hace eso te quiere. Un jefe, un profesor, un amigo, una relación que tengan de pareja, donde la persona se preocupa por hacer explícitas aquellas cosas que no ven adecuadas en nosotros, no es una conversación cómoda, es una conversación incómoda, pero lo hace porque te quiere y te aprecia. La autoestima es muy importante, pero nunca nos debe llevar a cegarnos ante aquellas condiciones humanas que debemos desarrollar de forma constante. Y lo otro que también le recomiendo a los jóvenes es, no se etiqueten. Hoy en día estamos acostumbrados a decir, cuando tenemos 18, 20, 30, 40 años, yo soy así. Yo no soy de una manera determinada. Yo estoy en un proceso de formación constante, no importa la edad que tenga. Pero todas estas nuevas tecnologías nos llevan a tratar de describirnos y encasillarnos. Cuando nos encasillamos y nos etiquetamos, perdemos la posibilidad de escuchar mucho. Siempre escuchemos, cuestionemos, hagamos una reflexión interna y vayamos moldeando ese ser humano que es nuestra responsabilidad ir desarrollando a lo largo de la vida. No den las verdades por sentadas, no califiquen ni bloqueen información, todo lo contrario, estén abiertos, no sean críticos de forma inmediata, generen un intercambio rico y qué mejor en un ambiente universitario para poder hacerlo. Entonces, que la formación no venga desde un punto de vista de arrogancia, sino que venga desde un punto de vista de humildad también. Bueno, nada más, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. José Luis, muchas gracias. Pilar, muchas gracias. Mirela, muchas gracias. Yaque, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Ignacio, creo que un panel de lujo que nos ha ayudado a reflexionar un poquito más sobre un tema que es apasionante, creo yo, muy importante, y creo que está en cada uno de nosotros como lección aprendida de lo que han transmitido, de que depende de nosotros mismos poder desarrollar y explotar esta capacidad de ser más transparente, arriesgarnos, comprometernos, más coraje y ser mejores personas finalmente. Muchas gracias a todos. Gracias.